Se viene Jorge Abel Fernández haciendo la entrevista al ingeniero Felipe Solá. No solamente ingeniero, sino es gobernador, es diputado nacional, es secretario de Ganadería y Pesca de la Nación, ha tenido varios cargos Felipe, y nos honra de alguna manera con que nos haya dado la oportunidad de poderle hacer una nota. Felipe, que ha tenido siempre una muy buena prédica en todos los lugares del interior de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Felipe, ¿cómo estás? Hola Jorge, buen día. Qué Buen gusto día para escucharte, todos, ¿eh? y a todos los oyentes de Lincoln y donde te escuchen. Un gusto enorme escucharte. Recuerdo la última vez que nos vimos frente a la Casa de Gobierno, nos dimos un abrazo, ¿te acordás? Sí, señor. Es así, Bastante. es así. Sí, es un gusto para mí escucharte también. Vos sabés que, Felipe, te he visto en algunos... yo te voy a... si vos me autorizás, vamos a hablar de todo, pero particularmente también del tiempo que nos toca vivir en el contexto de la política. Me gustaría ver porque te he visto en distintas streaming, cómo y de qué manera analizás no solamente la realidad, sino también la realidad de la producción, la realidad de la situación que tiene el país, y estaría muy bueno, porque acá hay mucha gente que te puede escuchar, que está vinculada a la producción primaria, que sabe que vos has sido un muy buen gobernador, con un amplio conocimiento de todo, y por sobre todas las cosas, un muy buen secretario de Ganadería y Pesca de la Nación, donde el país innovó de alguna manera muchas cosas en esos tiempos. Sí, bueno, gracias por tus palabras. Estoy para lo que me quieran preguntar con todo gusto. Lo que me une con todos los oyentes y con vos y tu gente es un profundo arraigo con la provincia y un amor por esta pampa bonaerense que lo voy a tener hasta el último día. Eso uno lo aprende de chico y lo incorpora o no, y yo lo incorporé muy fuertemente. Y también el orgullo de pertenecer a la provincia de Buenos Aires. Te hago una pregunta, Felipe. ¿Qué hay de aquel Felipe que encabezaba los cuadros técnicos del CEPAR al Felipe de hoy, con una vasta experiencia? ¿Qué harías de nuevo? ¿Qué no harías de nuevo? En aquel momento, hace 40 años, en el 86, yo dediqué buena parte de mi tiempo, yo trabajaba, pero aparte de eso, iba al CEPAR todos los días de la semana, que era el centro que había creado Antonio Cafiero, Claro. que era diputado, pero todavía no era gobernador, para generar cuadros, sobre todo encontrar buenos profesionales, buenos técnicos, pero que a su vez estuvieran lo suficientemente politizados como para comprometerse. Y yo tomé el sector agropecuario, que es un sector medio olvidado por el peronismo, y el año ese te diría que fue como una inversión muy redituable. Las horas y horas que pasaba después de las 6 de la tarde, que salía de trabajar, me encontraba con un grupo que se fue ampliando, cobró fama, ese grupo se fue ampliando y aparecieron tipos de alta calidad, Sí. Y alto compromiso. Y Antonio llegó lo acompañamos, yo personalmente lo acompañé mucho en la campaña en el interior, algo en el conurbano, pero mucho en el interior. Eso me permitió tener una suerte que no todos tenían, que estar cerca de él, al lado de él, en el ómnibus, en el Kia, en el micro que nos trasladábamos, y poder conversar mucho más que lo que hubieran podido otros, siendo yo uno de los más juniors en ese momento, ¿no? Y además siendo el sector agropecuario, no el sector al que el peronismo en ese momento le da mayor importancia, sobre todo en la provincia, teniendo el conurbano. Pero pude conocer mucho más a Cafiero, pude hablar de muchas cosas del pasado y del presente, y pude explicarle muchísimas cosas del sector agropecuario, que yo las tenía porque hacía 3 años que trabajaba exclusivamente en temas de política agropecuaria en un centro de investigaciones donde me pagaban. Entonces eso me formó muchísimo. Bueno, esa es historia. Esa es la historia del CEPAR. El CEPAR fue una excelente idea de Antonio, que creía en la formación de equipos, y entonces llevó un buen equipo de economía, llevó un buen equipo de asuntos agrarios, llevó un buen equipo de obras públicas. Empezó aquellos canales, ¿te acordás? Después de las grandes inundaciones del 85 y del 87, enormes inundaciones en el oeste y noroeste de la provincia que deben haber afectado a Lincoln. Sí. Que Lincoln recibía agua de arriba, de Santa Fe, y recibía agua de
de la laguna limítrofe, como se llama, la Picasa, La Picasa. y a través de la cañada de las Horquetas sacaba lentamente el agua hacia la gran laguna Malchiquita, ¿no? Así es. Pero sufrieron los campos de Lincoln también, y como sufrieron los campos de los alrededores, y se vivió muy fuertemente esa inundación. Cafiero dijo que iba a hacer canales y los hizo. El Mercante, Jaureche, ¿te acuerdas? Son los nombres de un mismo canal que cambia de nombre, Mercante, Jaureche, República de Italia, que sale de Trenquelauquen, de una gran laguna, una gran enorme laguna que se formó, Hinojo Las Tunas, y llega a la laguna de Bragado, y de ahí se une al Salado. Bueno, después trabajó la cañada de las Horquetas también, y después se hicieron muchos años después, el gobierno nacional, en la época de Kirchner, hizo muy buenas defensas en la laguna Malchiquita, la gran laguna Malchiquita, que está, digamos, al sureste de Lincoln, ¿no? Eso de Bedia. Uh-huh. Bueno, pero eso, todas esas cosas las pudimos hacer y entender porque estábamos encima del tema, muy, muy encima del tema. Y era un tema devastador. Y hubo mucho compromiso por parte de Cafiero y compromiso por parte de ustedes. Mucho compromiso. Claro. Alieto Guadañi, que era el ministro de la Pública, hizo lo que dijo que iba a hacer. Nos consultábamos, era un equipo era un gabinete que se consultaba mucho, nadie tenía la posta. Bueno, después, como ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, yo pude visitar cada uno de los distritos donde había producciones rurales. Yo te voy a decir una cosa, Felipe. Ya sé que vos y yo hace unos cuantos años que nos conocemos porque venimos de la militancia del peronismo. Desde que vos fuiste ministro de Agricultura y Ganadería, creo que de la provincia se llamaba así el ministerio. Asuntos Agrarios. Asuntos Agrarios, sí. Hasta los días de hoy, nadie ha hecho lo que hicieron ustedes con el equipo que tenían en la provincia. Es decir, yo noto que de alguna manera es como que nos fuimos ausentando de los temas y que el peronismo dejó de preocuparse por cosas que son muy importantes, particularmente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, imagínate que Lincoln tiene 2.000 productores agropecuarios, de 60.000 que tiene la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que el interior tiene una enorme cantidad de potencial de productores. ¿A qué le atribuís eso? Es una excelente pregunta porque soy de los pocos que andan por ahí que conoce el tema, coincido plenamente con vos. Es más, te diría que con alguna excepción de Julián Domínguez tal vez, no hubo, después que me fui del 98 en adelante, no hubo política agropecuaria importante. Como una política importante en un país tremendamente competitivo en lo agropecuario. Uh-huh. No se le dio importancia al tema. Y después con el peronismo tuvimos el problema de la 125 que generó una pelea muy complicada. Que no se subsanará nunca más, me parece. Sí. Bueno, ese nunca más yo creo que debería ser corregido, pero el campo, así como el peronismo tiene que entender que no se puede no atender a un sector vital de la economía, el campo también tiene que entender que no puede ser un enclave exportador competitivo en un país que digamos está muy mal económicamente y que no es competitivo en el resto no es competitivo por las políticas que se han llevado en el resto de sus sectores. Eso hay una doble necesidad de comprensión del otro, ¿no? El campo adhiere, en general lo que se llama el campo adhiere fervorosamente a mi ley y no ha hecho otra cosa que joderlo. Hablando de mal. Este año los productores que vendieron soja recién cosechada la vendieron al mismo precio del año pasado. Ahora mejorado un poquito. Al mismo precio del año pasado, es decir, nunca habíamos tenido altas retenciones, bajo precio internacional y muy bajo el dólar. Y Milei lo hizo, Milei pudo. Altas retenciones, precio internacional bajo, dólar bajo, insumos caros, insumos más caros porque son cada vez más sofisticados. Es impresionante la oferta tecnológica como va modificándose para bien, pero al mismo tiempo la imposibilidad de saber qué hacer del lado del productor. Yo nunca vi una ausencia de política agropecuaria como sobre todo nunca vi dirigentes agropecuarios que, viendo cómo se caía totalmente la rentabilidad del sector,
no dicen nada. Pero No Felipe, dicen nada más que leves protestas. sí, pero yo tengo Todo una, lo demás es aplausos. voy a hacer una reflexión en voz alta. Vos siendo gobernador, presidente del Banco de la Provincia, creo que era Rolo Frigerio, me parece. Rolo Rolo fue presidente de la empresa. con Pero Dualde, está bien, Angelelo. con vos, ¿quién fue presidente del banco? Sargini primero Sí, y después Martín Lustó. y Martín. Bueno, pero con vos, la dirección del Banco de la Provincia tenía como mínimo el 50% de directores del interior de la Provincia de Buenos Aires. No hay un solo director de interior de la Provincia de Buenos Aires. No, hay una falta de respeto. Entonces voy a decir, total con el mira, territorio. yo la vez pasada tuve un altercado con algún muchacho que fue que es director del Banco de la Provincia, digo, pero venía acá, cuando vengas a Lincoln, en vez de venir a hacer unas cuestiones políticas partidarias, venía a hablar con la gente, venía a hablar con los productores, venía a contarle lo que hace el Banco de la Provincia, la importancia que tiene el Banco de la Provincia para el conjunto de todos los productores. A mí me da la impresión, Felipe, de que yo, no quiero hablar a nivel nacional, porque no tengo el conocimiento que vos lo tenés de algunas cuestiones vinculadas a los trabajos que has hecho, pero sí hablo de lo que yo veo acá en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Estamos como disuadidos. Encima, nosotros no le explicamos a la gente cuáles son las políticas públicas que tiene el Estado provincial, pura y exclusivamente para llevar adelante lo que vendría a ser la producción primaria. Y hay una cosa que yo te quiero preguntar, porque vos sos una persona que interpretás la sociología. Es decir, yo tengo un sobrino que me dice, mira tío, la gente del campo antes de votarlo a ustedes se corta las manos, aunque estén fundidos. Y yo no lo puedo entender. Y de la misma manera que te hago una pregunta, que hago una reflexión en voz alta, ¿por qué el pequeño productor de 40, 50, 70 hectáreas, que siempre fue alguien que nos acompañó, desde hace como mínimo 12 años, que nos bajó la bandera y no nos acompaña más? Bueno, primero la batalla de la 125 empezó siendo contra los productores de las, digamos, de las entidades gremiales, y terminó siendo una batalla contra todos y al final una batalla contra el interior. Es decir, hubo una escalada hacia arriba muy negativa y se llegó al extremo. Y eso es un recuerdo para muchos, pero eso fue el año 8, hace 17 años. Ahora, yo creo que después hay un partido en la Argentina, Jorge, que no es un partido, pero así como hablamos de partido judicial, partido militar, que terminó por suerte en el 90, partido militar, después de 60 años, del 30 al 90, hay un partido judicial, que es lo corporativo, y en la Argentina hay un partido que atraviesa de manera transversal, es decir, como dice la palabra, la buena parte de la mitad superior de la Argentina, poner el 50% superior, que está ligado a ser empresario, de alto, chico, mediano. Los demás no son empresarios, son trabajadores, pero ahí hay una corriente transversal muy fuerte que yo llamaría el partido del ajuste, que cree que el ajuste, que cree que si echan a empleados públicos del sector que atiende a los discapacitados o del CONICET o de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Ministerio de Ciencia y Técnica, que son claves, investigadores claves para el futuro de Argentina, va a mejorar en algo la rentabilidad de su sector. Es decir, se ha creado una imagen absolutamente falsa de que lo único que necesitaba la Argentina era un ajuste y que Milei vino a hacerlo. Y ahí tienen el 33% de retenciones en la soja, ¿no es cierto? Y ahí tienen, ahora bajadas, cuando ya se ha vendido buena parte de la cosecha, la baja, ahí tienen el tratamiento al sector agropecuario. ¿Qué pueden decir? ¿Que hay algo que ha mejorado? ¿Qué pueden decir? Que algunos pocos intendentes que tendrá Libertad Avanza tienen clarísimo que tienen que hacer mejores caminos, escuelas rurales, etcétera. No, nada de eso. Es una cuestión ideológica, que no que olvida el bolsillo y creer que la idea de creer que yo en mi campo trabajo, que es duro trabajar en el campo, siempre lo he sido, lo sé, me crié en el campo y además administré el campo durante bastante tiempo y viajé mucho, y la verdad es que la idea es, yo en mi campo me rompo el traste y del otro lado son todos ñoquis, y eso no es cierto.
¿Ha habido un abuso con Ioski? Por supuesto que sí. ¿Es indefendible el abuso? Por supuesto que sí. Pero la idea de yo trabajo y los demás no, es una idea pregonada por una cultura, que yo llamo la del Partido del Ajuste, que va contra Argentina. Divide a Argentina y va contra Argentina. Cualquiera que venga a hacer ajuste está bien. ¿Qué ajuste? ¿Cómo? No sé, ¿me va a beneficiar a mí? No, no te va a beneficiar. Las tasas son altísimas. 89%, Felipe. El Banco Nacional. Y el endeudamiento lo van a recordar toda la vida nuestros hijos y nuestros nietos. Para sostener, pensá esto, para sostener esta inflación, que es la inflación que ha tenido en algunos meses inclusive el gobierno anterior, ¿no es cierto?, del 2% mensual, que es una inflación relativamente alta, ¿no? Porque si siempre vamos a comparar con diciembre del 2023, con noviembre del 2023, cuando ya no había gobierno y la gente estaba sin saber qué iba a pasar, entonces es fácil que haya habido inflación alta ese mes y vamos a comparar con ese mes. Pero para eso la gente tiene que saber que además de destruir la cantidad de hogares, lo que ha ocurrido es que debemos 22.000 millones de dólares más al Fondo Monetario, 22.000 millones más en un año y medio, solo para mantener el dólar bajo. Esta es una economía financiera, a la que le importa un rábano la producción. Un rábano, no acumula reservas. Lo que nosotros estamos pagando de intereses por año, y lo que vamos a pagar el año que viene, supera, mirá esto, supera el total del pago que requieren claramente los jubilados. Pero ampliamente. Sí, sí. Argentina, el gasto más importante que va a tener va a ser intereses de la deuda. Ya lo está teniendo. Entonces, esto es 2% de hoy acumulando deuda externa, ni que hablar la deuda en pesos, ni que hablar la deuda soberana, es decir, la deuda en bonos privados, es decir, que toman los privados, para mantener esto, para deprimir los sectores exportadores, ¿no es cierto?, para aumentar la importación de cualquier cosa, para destruir el tejido de pymes argentinos. Es decir, hay que pensar integralmente, no pensar solamente en términos ideológicos, sino pensar integralmente en la realidad de las cosas. Vos sabés que yo, Felipe, a lo mejor soy un poco extremista, pero yo creo que esto termina mal, va a terminar muy mal. Ahora me gustaría preguntarte, te voy a preguntar varias cosas, pero en este caso, ¿cómo es la salida de este estancamiento que ya lo hemos vivido en varias oportunidades hacia una Argentina que tenga un consenso de productividad, que tenga interrelación con la fuerza, que los bancos articulen como corresponde con la producción primaria, que tengamos la posibilidad de volver a ver una Argentina que florece, que tiene sueños? Yo recién te escuchaba a vos y pensaba, sí, Felipe, es decir, ¿cuándo a un pobre va a tener la posibilidad de hacer una casa? ¿Viste? ¿Cuándo va a volver un crédito? Sacaron los créditos, pero crear como si fuera, no sé, ¿viste? Una cosa, es inexplicable algunas cosas. Sí, es inexplicable, pero vos tenés que entender que lo primero que tiene que pasar en la Argentina es que abandonemos el dogmatismo antiagropecuario y el dogmatismo ultra ajuste del partido del ajuste, como yo le llamo, que no tiene entidad política concreta, pero que es como una especie de colonización pedagógica, como diría don Arturo. Como diría don Arturo Jauretche, nacido en Lincoln, en la cual yo me convenzo de que si echan a los empleados públicos está bien. Mi enemigo es el empleado de la municipalidad, de la provincia, el que fue, es una locura eso. Y salir del dogmatismo. Salir del dogmatismo es que alguien se preocupe del sector agropecuario, del sector forestal, de los caminos rurales, de cuál es la rentabilidad agropecuaria en cada momento, de tener cada 15 días reunirse con representantes del sector agropecuario, de preguntarle a los intendentes, de hacer una política de territorio, no una política de arriba, hecha solamente de Casa Rosada volando en helicóptero a Olivo, de Olivo a Casa Rosada y si no a Israel, que es el único lugar, Israel o a Miami a recibir medallas que no tiene ninguna importancia. La verdad, y endeudándose, es decir, comprometiendo el futuro de los que nos van a seguir. Salir del dogmatismo es lo primero.
¿Cómo se desarma la grieta? Primero, saliendo del dogmatismo. Segundo, dando la cara y explicando. Yo fui si tengo que decir, habré ido 400 veces a hablar a las rurales, pero sobre todo a decir discursos en momentos muy difíciles además. Y sin embargo se me respetaba. Sí. Porque no había dogmatismo, no era yo dogmático. Nunca hablaba como justicialista, hablaba como ministro, como yo le decía, yo no soy de ustedes, soy del gobierno, pero soy para ustedes. Así es, sos un funcionario. No, soy para ustedes, es decir, voy a saber siempre lo que les pasa, los voy a escuchar siempre, amigo, lo que fuera, y además voy a viajar a todos lados. Y fui a poner la cara en las inundaciones del 98 en el Chaco, que estaba hirviendo, a pesar de que estaba lleno de agua, y me fue bien, porque le dije la verdad, y porque sabía los temas, etcétera, y estaba tan metido ya en los temas. Y sacamos la aftosa con alguien de Lincoln, Bernardo Cané. Sí, también. Sacamos la aftosa, después de 100 años sacamos la aftosa, y la sacamos con los productores. Descubrimos lo que había que hacer entidades independientes, controladas. Y que siguen funcionando, Felipe, siguen funcionando. Claro, entonces los consorcios funcionaron, pues además había una ley que hacía obligatorio vacunar, hacía obligatorio que las vacunas las comprara solamente cada consorcio, y además salió la vacuna oleosa, que eran 2 en lugar de 3 por año, que nos benefició, y bueno, y lo hicimos. Y después muchos ecologistas todavía me recuerdan que yo traje la soja. Yo no traje la soja. La soja se iba a imponer sola. Como en Brasil llegó a haber 50% en aquellos hace 30 años, 50% de la superficie enorme agrícola brasileña sembrada con una soja que no estaba aprobada por el gobierno, que era la soja transgénica. Nosotros en cambio la aprobamos. Uh-huh. Y a partir de ahí, cuando yo llegué, se cosecharon 26 millones de toneladas de todos los granos. Había habido sequía. En 1988-89, yo llegué a la Secretaría de Agricultura de la Nación en el 89. Fue la cosecha más baja. Cuando yo me fui, se cosecharon 66 millones. Y hacía 1 año y medio que había firmado lo de la soja transgénica. Eso subió a 120 millones. ¿No es cierto? El productor puede ser de los más veloces del mundo en adquirir y darse cuenta de lo que es la tecnología y meterse como se mete. Vos sabés que planteando escuchándote lo que vos decís, te voy a hacer 2 comentarios. Uno que tiene que ver mucho con la tecnología, que me vas a saber explicar, y otro que tiene que ver con el recurso humano. Yo estoy convencido, y a lo mejor corregime, porque de alguna manera has tenido la facultad de que yo he trabajado también en consonancia en un gobierno para vos. Corregime, yo lo que noto es una desconexión del funcionario actual con la realidad. Es decir, y creo que me parece que el recurso humano que en la época de ustedes pusieron estaba mucho más a la altura de las circunstancias gobernando para todos que en la propia. Y después, te voy a título reflexivo, porque te quiero llevar a otra pregunta que yo te he escuchado y que sería muy bueno que vos se la cuentes a la gente posterior a lo que te voy a preguntar. Es decir, acá en Lincoln llegó un momento que había 600 tambos. No sé cuánta leche se produciría, era una cuenca lechera bastante importante. Ha vuelto a ser una cuenca lechera importante, pero en la concentración de 3 tambos. Vos seguramente te voy a nombrar 3 apellidos que vos conocés: la familia Lacó, la familia Llorente y la familia Duó, que acá anteriormente se decía Dodero, no sé por qué razón. Están armando un tambo de hay uno que tiene un tambo de 1000 y pico vacas en hotelería, hay otro que debe tener otras 2000 vacas en ordeñe, y este tambo va a ser el más grande del mundo tecnificado para creo que 12.000 vacas. Qué bárbaro, ¿no? Yo digo, esto te lo pregunto porque yo me di cuenta cuando vos hablás de la ligereza que tiene el productor argentino, en la velocidad que tomaron estos 3 productores, de la misma manera que la familia en los campos de las Lilas, que armaron un proceso de creación de criadores de cerdos para exportar a Brasil, me parece, o a cualquier parte, y que están trabajando hoy muchísimo. Es decir, esa velocidad que tienen, ¿por qué no es contagiosa también a los funcionarios para que trabajen por el conjunto de aquellos que menos tienen y que no tienen la capacidad y la posibilidad de adquirir no solamente información técnica, sino también financiera, económica? Porque no han hecho un seguimiento paso a paso de la velocidad de innovación, porque no es solamente innovación de la tecnología, digamos,
la tecnología aplicable directamente en el campo, en el territorio, sino también es innovación empresaria, de ideas y de tipo de sociedades, de tipo de asociaciones, etcétera. Hay un salto innovador enorme en eso, y cada uno está pensando en qué necesita. Hay tipos que están pensando en mucho, tipos que están pensando en qué necesita, cómo podemos hacer mejor las cosas. En el caso del tambo es mucho más sufrido que la agricultura, como vos sabés, y es más sufrido que la ganadería de invernadero de cría, y el tambo no tiene domingo, no tiene nada. El tambo tiene, si la vaca no come el día 1, el día 2 no produce leche, es así de directo. Así es. Yo imagino el tambo, la verdad, es sacrificadísimo, sobre todo para el tambero, pero además tenés que tener una seguridad de que el precio de la leche, que a veces no está, y está concentradísima la compra de leche y la compra de... Entonces, al aumentar enormemente la producción, como vos contás de los 3 grandes tambos esos de Lincoln, aparece también quién manda la comercialización. Claro. Ya no te pueden pasar por arriba así nomás, ¿no es cierto? Porque tu oferta es enorme, ¿no? Y además se empieza la exportación directa por ahí, sin pasar por alguien que te intermedie. Yo recuerdo a la familia Lacó, recuerdo a Pedro Lacó, sí, un excelente subsecretario de Ganadería de Perón. De Perón, sí. Del último Perón. De Frejuli. Claro, del último Perón. Él era subsecretario de Ganadería, y Armando Palau. Armando, el que armaba la parte agraria. De Carlos Tejedor, sí, un agrónomo con extraordinaria capacidad, de todo tipo, técnica y política, que se murió hace 30 años, era el secretario agrícola. Y Pedro era un gran tipo, y además es un estupendo productor agropecuario. Supongo que pertenece a lo mismo Laco de... Sí, Sí, son hijos de Pedro. Yo siempre a Pedro lo definí como un cristiano muy profundo, un hombre con mucha sabiduría. Es más, vos sabés que le sugerí, más allá de las diferencias que uno podía tener, qué sé yo, ideológica, a varios ministros de Asuntos Agrarios que sucedieron post tu gobierno, que lo vinieran a ver, que hablaran con él. Nunca nadie me dio bola, te digo la verdad, nunca nadie me dio bola. No, porque no conocen la historia. Y además, te lo digo, se lo dije a Emilio Monzó, se lo dije a Ariel Franetovi, se lo dije a varios. Che, hay una persona, pueden consultarla, hablen con él. No es un tipo que sabe que, y aparte Pedro era un hombre que es muy docente, te explicaba muy bien las cosas. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay que conocer algo de política agropecuaria, conocer la historia, conocer quién es quién, conocer cómo fue. Si no lo conocés fuera de la región pampeana, ir a averiguarlo, si eso es secretario de Agricultura o ministro. Respetar, querer, como yo te decía, yo quiero la provincia, y entonces sabés quién es quién, sabés cómo fue la historia. ¿Hay alguna forma, tenés Felipe? Una versión de la historia. Ahora, no es que te nombraron porque eras un intendente solamente, o porque eras importante en la cuarta, o en la quinta, o en la sexta. No. Te pusieron porque sabías del tema. O sea, eras de la causa, como se dice, pero sabías del tema. Este es el tema. Esta es la cuestión. Dos cosas que te quiero preguntar para no robarte más tiempo. Y cuando se sabe, se admira. Y cuando se admira y se quiere, funciona mucho mejor la cosa. Yo soy un profundo apasionado de militar no solamente la vida cotidiana. Hemos hablado solamente del campo, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero bueno, vivimos un momento muy difícil, un gobierno de aventureros, surgido del odio, fomentando el odio permanentemente, de pésimas costumbres, según decimos ahora, ¿no es cierto? Se está popularizando en todos lados la cifra del 3%, y por algo se populariza, porque la gente es bastante viva para darse cuenta, y que además ha ignorado a los sectores, ha destruido y tiene al campo en situación muy complicada, ¿no es cierto? Sí. Dos cosas que te quiero preguntar, Felipe. La lluvia, sí, dos cosas que te más competitivo,
ojalá muchas cosas, pero digamos, el dogmatismo ha llevado a ser muy partidario de un gobierno que es un desastre, y además no es serio, no se puede esperar nada y que no tiene nada que ver con el territorio. Milei no ha ido nunca a la provincia. No, jamás. No solamente no es serio, sino también es irrespetuoso hasta en la forma. Y la forma muchas veces también hace a lo que somos como personas. Podemos tener diferencias, pero ser respetuosos. Por supuesto que la forma y el no agredirnos, no insultarlos. No. Dos cosas, porque seguramente muchos productores agropecuarios chicos te están escuchando y que se vierta una opinión de parte tuya es algo con una gran cuota de sabiduría. Viste que yo te pregunté que había 600 tambos. ¿Hay alguna posibilidad de soñar con recuperar a través de políticas públicas en el contexto de la provincia de Buenos Aires para esta zona? No sé si los 600, pero sí 200. Es una muy buena pregunta, pero yo no sé cómo se desescala. Es decir, ¿por qué alguien que tiene, no sé, 10.000 hectáreas de tambo puede convertirse en 30 lugares de 300 hectáreas, por ejemplo? No lo sé eso. No sé, porque hay una cantidad de economía de escala, que decir, sí, economía claro. de escala quiere decir que las cosas resultan más rentables cuando vas aumentando. Lo único que frena el aumento es la capacidad de administrar. Hay cosas que ya no podés administrar, porque son demasiado grandes. Entonces empezás a tener un administrativo, pero ese es el límite. Pero volver para atrás es difícil. Por lo menos yo diría, me contaría con saber quiénes están en problemas, para dejar de hacer una actividad que genera bastante mano de obra y auxiliarlos técnicamente de problemas. Y de momento me acuerdo que me costaba $1.000 por año por productor. Claro. Era muy barato. Sí. Eran 25 millones de pesos dólares en aquel momento, los 25.000 productores. Y si yo hubiera seguido, que ya llevaba muchos años, hubiera crecido eso. Me refiero al paso por la agricultura de la nación. Pero hay que a los productores que están solos hay que unirlos. Ahora hay menos productores solos que antes, pero hay que unirlos. Y respetar su cultura. Si son tamberos y quieren seguir siendo tamberos, bueno, ayudémoslos a seguir siendo tamberos. Que no tengan que cambiar y convertirse en rentistas que rentan el campo para que hagan soja. Claro. Que esa también de alguna manera es la nueva clase de pobres, más allá de que vivan bien y que la renta, como las Sí, más que pobres son gente que no, te digo, Jorge, más que pobres, la renta generalmente es alta, la del campo, depende también de los precios, ¿no? Pero no vuelven a ser productores. Claro, pero a lo que iba, Felipe, era esto. Ya no pueden volver. Digo, ¿por qué digo pobres? Porque el hombre que a lo mejor tenía 150 hectáreas de campos con una producción intensiva y poligámica, llevaba adelante la creación de la familia con 2 o 3 hijos. Se vino al pueblo, mejoró su vida porque vive de la renta, pero en el tiempo que han pasado 20 años o 25 años que ya los chicos estudiaron o no estudiaron o siguen viviendo de papá y de mamá, qué sé yo, viste cómo son estas cosas, cuando llegue el momento que haya que repartir se acaba todo, porque no alcanza. Bueno, eso le hubiera ocurrido también si hubiera seguido siendo productor, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que no vuelve a ser, se pierde una memoria y una cultura, ¿no? Un saber se pierde ahí. Puede ser que nazcan otros saberes, que sus hijos aprendan otras cosas y nazcan otros saberes, pero sí, hay una pérdida de la cantidad de la memoria y el saber de miles de productores que dejaron de serlo, pasaron a ser rentistas. A veces no empeoraron la situación, pero el futuro es, así como está, es un futuro de un campo muy despoblado, como está hoy. Ya está muy despoblado. Hay algo que no puedo dejar de preguntarte, Felipe, porque me parece que yo te he escuchado, entonces me gustaría que se lo cuentes a la gente y que es algo que tiene que ver, que vos lo planteás, que hubo una oportunidad para recomponer con el campo a nivel nacional, que fue Vicentín. Bueno, Vicentín estafaba a los productores y estaban en pésima situación y había pésimos manejos. Ahora, si vos querías que el Estado interviniera para defender a los productores, tenías que hacer varias cosas. Primero, tener el acuerdo de la mayoría de los productores. Segundo, tener el acuerdo de las autoridades santafesinas y las autoridades de este municipio donde está Vicentín.
haber conversado la situación y haber intervenido, y todo eso haberlo hecho con gente del lugar, de manera rápida, de forma tal de que no la vaciaran, y no un día aparecer en Olivos y anunciar pomposamente que eso va a ser intervenido, sin haber, y que se entere ese mismo día el gobernador de la provincia, el intendente, no me acuerdo de la localidad que está debajo de Reconquista, inmediatamente pegada a donde está Vicentín, y legisladores, etcétera. Para algo tenés un partido con legisladores, intendentes, etcétera, para conversar estas cosas. Claro. Y no para anunciarlas un día. Eso que hizo el presidente Fernández es algo, digamos, que se podía esperar de Milei, pero no de él. Yo me acuerdo de la sorpresa negativa y la caída posterior en las encuestas, solamente debido a algo que nadie sabía que era Vicentín. Pero incluso lo peor, Felipe, fue dar un paso para adelante y tres para atrás. Por eso digo, ¿cómo no? Suponete que había que intervenirla. ¿Cómo hacerlo? El cómo es fundamental. Que había formas. Tenías el Banco Nación, había muchas cosas, claro. No, pero además tiene que haber una repercusión favorable en la zona. Si no, las zonas se cierran y piensan bien en contra de nosotros. Es así. Y entonces se arma un localismo en base a eso, que es oportunista, está lleno de políticos oportunistas, cuando en realidad vos querés beneficiar y lo que haces es generarte una reacción totalmente en contra. Te quiero hacer una pregunta, Felipe, para la última, para dejarte tranquilo. Como peronista que sos, como militante que has sido a lo largo de la vida, te conozco hace muchísimos años, te conocí militando, ¿qué le decís al peronismo para el próximo domingo? Para el próximo domingo que es muy importante equilibrar las cosas, defender a la provincia de Buenos Aires primero, antes que equilibrar, defender a la provincia de Buenos Aires que depende exclusivamente de la actividad económica interna, en mucho mayor medida que de la exportación, y produce para exportación, exporta autos también la provincia de Buenos Aires, porque sobre todo Argentina es experta en exportar pick-ups. Estamos entre los mejores productores de pick-up del mundo, ¿vos sabés eso? Pero con el dólar en contra, con todo en contra, ¿no? Sí. Defender la provincia que está siendo atacada brutalmente, una provincia que vos sabés, hace muchísimos años que tenemos una coparticipación que constitucionalmente quedó así y que es del 22% contra el 38% de la producción, de la población, y el 35% de la producción del PBI nacional, más o menos. Una provincia donde hay muchísima pobreza en el tercer cordón del conurbano, acentuada por esas, digamos, las políticas de este gobierno, y diría que el que va a votar, ir a votar para defender no a un gobierno, sino a una provincia, a un territorio que está siendo castigado por todos lados. En segundo lugar, y esto hace ya a la votación que sigue el 27 de octubre, hay que equilibrar las cosas con un Congreso que defienda a la gente, y no con un Congreso donde algunos defienden a la gente y otros están esperando a ver qué les ofrecen para saber qué votan. Hay una parte del Congreso que es miserable y que da vergüenza y que no representa al pueblo. Es así, Felipe, te agradecemos mucho, la verdad que ha sido una linda nota, me parece que ha sido buenísimo que aparezcas en un medio por estos lados, al contrario, si algún día decidís darte una vuelta por este lado, sabés que tenés un lugar donde poder venir y poder conversar y comer un asado con los compañeros, que sería realmente extraordinario. Quiero aclarar que yo me he ofrecido ya bastante a caminar por ahí. Lo vamos a hacer. Y no se me ha... Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un problema de la política, que los políticos hablan con políticos. Pero te voy a decir una cosa. En eso tenés razón. Vos sabés que yo tuve yo veo en la cuarta sesión electoral que el peronismo está extremadamente atomizado y disperso. Y hace un tiempo atrás yo he tenido confrontaciones con muchachos durante muchos años, compañeros que pensamos distintos, en metodologías distintas.
Y yo me tomé el trabajo de empezar a buscarlos uno a uno y decirle, tenemos que reconstruir esto. Bueno, empezamos a charlar antes del proceso electoral. Ahora, cuando termine el proceso electoral, seguiremos charlando y seguramente podrás darnos una linda mano en el aporte de lo que vos sabés. Bueno, te agradezco mucho esto. El 27 de octubre vamos a ver si tenemos un congreso que equilibre el poder del Estado frente a alguien que aspira a ser una especie de nuevo Nerón, y si volvemos a una democracia representativa, más allá de las cuestiones económicas que hemos discutido, o si queremos ser manejados por un caudillismo que ni siquiera conocimos antes en la Argentina, un falso caudillismo de alguien que no conoce el país ni lo recorre. Tenemos la oportunidad de tener un congreso de equilibrio. Te agradezco mucho nuevamente. Así será. Te mando un gran abrazo, Felipe. Te saludo a toda tu audiencia.